Esta mañana le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da siempre de poder compartir la palabra con todos aquellos que son parte del cuerpo de Jesucristo y que creo que han tomado en cuenta que la palabra del Señor siempre trae bendición y, como dice el profeta Isaías, nunca regresa vacía. Y esta tarde o esta mañana le decimos a ustedes que esperamos que siempre se conecten para ser retroalimentados, porque decíamos o necesitamos siempre estar alimentados por la palabra del Señor. Desde ya bendecimos a los que ya están conectados, bendecimos a todos aquellos que están viéndonos por medio de las redes. Y voy a abrir la escritura en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo número 2. Vamos a leerlo y esperamos que, si usted está ahí en su casa, haga de cuenta que está en la iglesia, entonces también tiene por qué abrir su escritura. Es el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 49. Leemos la palabra del Señor. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La naturaleza, la cual tenía Jesús, lo hacía conocer al Padre original, aunque tenía un padre adoptivo y siempre le dijo papá, lo respetó, lo honró, pero en su naturaleza él sabía de que su padre estaba en los cielos, y desde ya, antes que los profetas lo anunciaran, antes que él entrara a un seminario bíblico o que los doctores de la ley lo instruyeran, él ya sabía el propósito por el cual el Padre lo envió a esta tierra. Jesús no hizo nada porque se le antojó. Él tenía una directriz de parte del Padre, ya traía un programa hecho por el Padre, y él se apegaba a todas las directrices que su Padre le indicaba. Por eso él dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y María y José ignoraban esas palabras, aunque María sabía que había sido engendrado por el Espíritu Santo, pero ella y José ignoraban los propósitos fundamentales de la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Y la verdad que cuando leemos en el transcurso de su vida, en su adolescencia, comenzando con su niñez, Jesús se mantuvo siempre bajo las directrices de Dios o de su Padre. Jesús no se involucró en cosas pecaminosas porque su naturaleza no se lo permitía. La genética que había en él no le permitía, porque no sufría de concupiscencias, porque su naturaleza era sana, era divina. Entonces pasó el tiempo, pasaron los años, hasta el momento en el cual el tiempo de Dios se cumplió, de que se manifestara su Hijo, ya manifestándose como el que iba a redimir a la humanidad del pecado, el que iba a destronar al enemigo, el cual era Satanás. Jesús no se adelantó, tampoco se atrasó. Él tenía el tiempo cumplido, lo tenía bien controlado, y por ese motivo llegó él al bautismo. Él no se bautizó para nacer de nuevo, porque él no tenía pecado. Él se bautizó como un ejemplo, y porque la guianza del Padre, en el plan del Padre, estaba que tenía que dar ese paso como para servir de ejemplo para otros. Ahí hay muchos que se están bautizando, muchos pecadores se están bautizando,
todos les dijo Juan, ¿por qué huyen ustedes de la ira venidera? O sea que la gente iba más por miedo que por convicción. No iban por perdonar pecados, no, ellos iban por miedo. Entonces se le llegó el momento de que Jesús también le tocó su turno de bautizarse. Ahí hubo ciertas controversias entre Juan y él, pero Juan llegó a entender que Jesús tenía la razón. Lo que quiero decirles es que Jesús fue bautizado igual como se bautizaron todos. No fue alguien exclusivo y usar una ceremonia más pomposa, no. Jesucristo se bautizó igual como se bautizaron todos los pecadores. Pero la diferencia está en que los demás no escucharon ni una sola señal de Dios, simplemente se bautizaban y seguían en sus mismas vidas descontroladas. Pero Jesús, cuando él fue bautizado y emergió de las aguas, dice que se abrieron los cielos y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. No lo dijo con los demás, lo dijo con su Hijo, porque sabía que ese Hijo era una persona diferente a todos. Ahora viene Jesús ya bautizado, dice que el Espíritu Santo lo indujo, lo empujó, lo impulsó hacia el desierto. ¿Por qué? Porque si algo requiere el Padre para que nosotros podamos ser verdaderos testigos de Él, es que nos tiene que probar. Y no podía Jesús comenzar su ministerio así tan popular, no, había que examinarlo en lo más profundo de su ser. Entonces el Espíritu Santo lo llevó al desierto, lo empujó, y ahí fue donde Satanás trató por todos los medios de robarle su identidad. La identidad de Jesús era la identidad de su Padre. La genética de Jesús era la genética de su Padre. El carácter, la naturaleza era del Padre. Pero el enemigo trató de bloquear ese plan de Dios, de desviar el propósito de Dios. Y le hizo un montón de ofertas. No hay necesidad que mueras en la cruz. No hay necesidad que mueras, no. Yo te voy a dar todos los reinos de la tierra, los cuales se me han dado a mí. Yo te lo voy a dar. ¿Para qué vas a morir por esta generación de pecadores? O sea, trató de robarle su identidad. Pero Jesús venía con un propósito de parte del Padre. Tenía que morir, tenía que sacrificar su vida, porque Dios lo envió para que cumpliera ese deseo que Dios ha tenido siempre, de que todos lleguemos al arrepentimiento. Y no podemos llegar al arrepentimiento y no puede haber remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y eso trató Satanás de bloquearlo, mas sin embargo Jesús se mantuvo. Él no estuvo así pensando, meditando, me conviene esto material y no morir por ello. No, él sabía que traía una orden de parte del Padre y lo hizo. Ahora, viene Jesús y llegó a la sinagoga después de esa prueba, donde le demostró al enemigo y le demostró a su propio Padre su fidelidad, su obediencia al programa que el Padre le había dado. Viene Jesús y entra a una sinagoga, ahí en el capítulo 4 y verso 18 del mismo Evangelio de Lucas. Dice la Escritura que entró y tomó el libro, el rollo. Tomó el rollo, verso 4, capítulo 4, verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El propósito de Dios no fue enviar a Jesucristo para que se exhibiera, para que causara lástima. No, traía un objetivo.
No puede haber una buena realización de algo que desea el Padre si no hay un objetivo. Y ese objetivo el primero era sanar a los quebrantados de corazón, personas angustiadas, personas en estos tiempos. Ahorita, en este momento, creo que están velando un pastor en Zipacate y se están muriendo los pastores. Si no somos inmunes nosotros también, no. Vamos, ¿qué muerte vamos a sufrir? No lo sabemos, pero también nos enfermamos. Murió un pastor en Zipacate y han muerto varios cristianos. Y gente inconversa, sin Dios y sin esperanza, también ha muerto. La familia queda herida, queda triste, desesperada. Todos sus corazones están heridos. Pero para eso vino Jesucristo. ¿Qué vino a hacer? Dice a sanar los corazones quebrantados. Ahora, y dice, y a pregonar libertad a los cautivos. Vea los objetivos de la venida de Jesús. Uno, sanar a los de corazones quebrantados, pero también de darle libertad a los cautivos. Los cautivos son aquellos que están metidos en los vicios, que están metidos en el pecado, que están metidos en la religión, que están metidos en la idolatría, que están metidos en la hechicería. Entonces esa gente que se droga, todos son cautivos. Hay alguien que los gobierna. Ellos muchas veces no hacen las cosas porque a ellos les place, no, lo hacen porque son cautivos. Su mente, su corazón, su voluntad está sujeta al enemigo. Pero para eso vino Jesucristo, dice, para deshacer todas las obras del diablo. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos. ¿Cómo es eso? Si nosotros podíamos ver, yo nunca he perdido la vista desde que nací, veo, gracias a Dios. Entonces, ¿para qué vino a abrirme los ojos a mí? Pues vino a abrírmelo porque me enseñó, me llevó a la realidad. Me dijo que en donde yo andaba perdido. O sea, uno cuando está sin Cristo hace cosas involuntarias. ¿Por qué? Porque no vemos la realidad. Pero cuando Él viene y dice que nos da vista, ahora yo puedo ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, con mis hermanos. Yo veo la gloria de Dios, y aunque pasen momentos difíciles, veo la gloria de Dios. No me aflijo, no me atormento, porque si la Biblia, las escrituras me dicen a mí que los que están en las manos del Padre, no hay valiente que lo arrebate. Eso me conforta a mí y me da fuerzas. Pues he pasado por momentos difíciles 4 veces, aún siendo inconverso, aún siendo un religioso idólatra. 4 veces Dios me libró de la muerte. ¿Por qué lo hizo? Si no servía yo para nada. Para la sociedad yo era un perdido, pero para Dios tenía un propósito. Dijo, no se muere, porque va a llegar el tiempo de que este varón está para servirme. Ahora, ya estando en Cristo Jesús, 2 veces me ha librado de la muerte. Ahora, ¿por qué voy a quejarme? ¿Por qué voy a buscar pretextos para voltearle las espaldas a mi Dios, cuando que Él me ha abierto los ojos y me ha dado la oportunidad de ver su gloria, de sentir su presencia? Y eso quiere hacer con todos. No solamente, Dios no es exclusivo para un grupo, Dios no es exclusivo para un ministerio. Dios está abierto para toda la humanidad. Dios está dispuesto a acoger las personas, a tomarlas en sus manos, para que esas personas puedan ver la realidad. Ahora yo sé, discerno que lo que antes hacía no sirvió para nada. Mi religión no sirvió para nada. Claro, y le doy gracias a Dios porque no tuve vicios, pero era porque Dios ya estaba manifestándose en mi vida hasta que llegó el momento indicado. Ahora dice, y a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que está cautiva, pero el 19 dice, y a predicar
el año agradable del Señor. Jesucristo no vino solo a ofrecer, vino a dar. Una cosa es ofrecer y otra cosa es dar. Por ejemplo, cuando vienen las campañas políticas, los candidatos andan ofreciendo un montón de ofertas y dan esto y prometen aquello y prometen esto, pero lo último no cumplen. Pero Jesucristo no era político, Jesucristo era santo, era el Hijo del Dios Altísimo. Y Él dijo: yo vine, el Espíritu del Señor está sobre mí y el Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para poder libertar a los oprimidos y por último a predicar el año agradable de Dios. Ese propósito. Él no vino solamente a ofrecer, dice, pero Jesucristo vino a ofrecer su vida. No, Él no la ofreció, Él la dio. Ofrecer es una cosa, dar es otra. Y Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la visión del Padre? Pues en la agenda de Jesucristo está la visión del Padre para usted y para mí. Dios tiene propósito para usted y para mí. Dios tiene propósitos para toda la humanidad. El propósito de Dios es que usted sea salvo de esta vida pecaminosa. El propósito de Dios es transformar su vida y eso se logra solamente por medio de Jesucristo. Ahora, cuando dice y me ha ungido, hermanos amados, hagamos conciencia. Si usted ha sido ungido por el Espíritu Santo, hermanos pastores, si usted está ungido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que ungió a Jesucristo es el que nos ha ungido a nosotros. No son varios espíritus, no. El Espíritu Santo es uno. Hay espíritu de ciencia y sabiduría, pero el Espíritu Santo es la esencia del Dios viviente. Y ese Espíritu que ungió a Jesucristo ha ungido a muchos siervos de Dios, ha ungido a muchos cristianos. El asunto está que con la unción que tenemos no estamos haciendo nada. Y Jesucristo nos pone ese ejemplo. Yo vine para dar, no para ofrecer. Y nosotros como pastores le ofrecemos a la membresía las maravillas, un mar de cristal, las calles son de oro, las puertas son de perlas. Estamos ofreciendo algo que no es de nosotros. Lo que tenemos que ofrecer es al Cristo glorioso, pero no un Cristo así simplemente de contemplación, sino un Cristo vivo que lo vea de nuestra vida. Esa unción que tenemos, no por gusto nos la ha dado el Espíritu Santo, es para que despertemos. Jesucristo dijo: voy a mostrar que yo vengo a cumplir el plan de mi Padre, y voy a comenzar a hacer las cosas como son, como Él los ha puesto. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Estamos esperando que los gobernantes levanten la suspensión. Estamos esperando. Y hay muchos cristianos en sus casas que están desesperados. Desean estar en la iglesia. Desean venir a cantar aquí, a adorar a Dios, a escuchar palabra. Muchos se están debilitando, están muy tristes. Pero no nos movemos. Y la unción del Espíritu Santo no está en el templo. La unción del Espíritu Santo está en ustedes, porque el Espíritu Santo los ha ungido. Pero no es para que estemos encerrados, sino para que vayamos y llevemos las buenas nuevas, anunciarle a la gente el año agradable de Dios. Y esa es la amonestación que Dios nos hace a nosotros por medio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la visión del Padre está eso.
El programa del Padre ya está establecido. No podemos añadirle, no podemos quitarle. Como pastores acostumbramos muchas veces a inventarnos ciertas doctrinas, ciertos dogmas. Le prohibimos a los hermanos, a las hermanas esto y lo otro, pero no estamos cumpliendo con el plan y de la visión del Padre. Y en la visión del Padre, según Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9, dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso está en el plan de Dios. Ahora, yo me pregunto, y hoy para mediodía lo platicaba ahí en la casa, le decía yo a mi esposa, hay un 99.99% de cristianos. ¿Dónde están? Hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, discipuladores, pero estoy hablando de un 99.99. Ese otro puntito, saber dónde está. Que tenemos aquella cosa de decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La pregunta es, amados hermanos, que yo sé, y estoy hablando exclusivamente a lo de Misión Cristiana del Calvario. No me quiero meter en problemas con otras organizaciones. No. Mi deber es hablarle a Misión Cristiana del Calvario, a los pastores, otros dones que tengan. La pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús en su corazón? Si las escrituras me dicen que Jesús andaba por las aldeas y por los pueblos predicando el evangelio, ahí andaba Jesús en la tierra polvorienta, posiblemente el sol ardiente, pero Jesús no se detuvo. Y si nosotros como calvarenses que nos identificamos decimos que Jesús es nuestro modelo y Jesús es el modelo de nosotros, pero Jesús sí salía a predicar y nosotros no salimos a predicar. Jesús andaba evangelizando en las aldeas, en los caseríos, y no andaba en un carro último modelo, no usaba ni siquiera una bestia para conducirse. No, Él caminaba solo, a pie o con sus discípulos, pero Él comenzó a predicar solo. No tenía discípulos todavía, pero comenzó a cumplir el plan de su Padre, a cumplir la visión del Padre. Iba predicando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo ese Cristo en nosotros? ¿Está dormido? No, Cristo está vivo. Somos nosotros los que no estamos cumpliendo con ese mandato que Dios nos ha dado de ir y hacer discípulos en todas las naciones, en todos los lugares. Entonces no nos jactemos, hermanos. No les digo, disculpen que se los diga, pero no nos jactemos de ser personas tan perfectas y que muchas veces sacamos conclusiones de otras organizaciones. Nosotros estamos bien. ¿Bien qué? Si no estamos cumpliendo. Si tenemos la unción del Espíritu Santo y si ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que cumplir con la visión del Padre de predicar el Evangelio, porque dice que en su visión está de que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no lo estamos haciendo, amados hermanos del Calvario, estamos perdiendo el tiempo y es una fantasía la que estamos viviendo. Dice, yo tengo una visión, usted tiene una visión, muchos tenemos visión, propósitos, tenemos metas, sueños. No lo uso porque un sueño sin metas es un simple sueño. Pero ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es la visión suya? ¿Cuál es la visión de muchos cristianos? Su negocio. Ya tiene su negocio, su visión es que crezca su negocio. Ya tienen su negocio en Palín, ahora quiero poner uno en Escuintla, ahora quiero poner uno en Siguinalá. Me voy a extender a otro departamento. Esa es la visión, pero esa no es la visión del Padre.
Cuando que Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿cuál es la visión suya? Es el negocio. No solamente el negocio, sino sus amistades, su trabajo. Por cumplir con ese deseo de nuestra propia visión, estamos violando la visión del Padre. Muy bien, ahora, ¿dónde se muestra esa visión del Padre? Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y verso 16, ahí está la clave. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Note usted cómo es la visión del Padre. Está en un mundo lleno de pecado, un mundo rebelde, donde el crimen y todo esto estaba desbaratado, mas sin embargo, a pesar de ser pecadores, Dios muestra su amor enviando a su Hijo. Mire qué plan tan divino de Dios, qué clase de Dios tenemos. Un Dios bondadoso, un Dios de misericordia, un Dios lleno de gracia para cada uno de nosotros. Y dice, envió a su Hijo. Había un punto de partida para que comenzara Jesucristo a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora bien, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio para que usted ahora goce de la vida eterna? ¿Cuál es el precio para que usted ahora goce de salud, de tener paz, de tener vida? ¿Dónde pagó usted para ser salvo? ¿A quién le pagó usted para adquirir ese gozo que solamente el Espíritu Santo lo da? ¿A quién le compró usted la paz? A nada, no podemos comprarlo. Pero sí dice el apóstol Pedro que nosotros hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Es un gran precio que no podemos pagarlo. Y la verdad que se lo voy a decir, como la salvación es por gracia, entonces como es un regalo, no le ponemos interés. Vivimos desordenadamente y lo hacemos así, y sabemos que estamos mal, pero no sentimos nada en el alma que nos redarguya. No, ya lo tenemos por naturaleza. Pero si la salvación que usted tiene, usted tendría que haber dado 1000 quetzales, y el día que usted no vaya a la iglesia pierde los 1000 quetzales y tiene que dar otros 1000. Le aseguro que usted no faltaría a estar reunido en la iglesia. Pero como es gratis, como es de gracia, no valoramos ese premio tan hermoso por el precio de sangre. Ahora, el versículo 20 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice, o sea, Primera de Pedro capítulo 1 y verso 20, dice la Escritura que ya Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios hiciera el Edén, quisiera la luz, quisiera los mares, quisiera los ríos, que hiciera Adán y Eva, antes de eso, ya Dios había planificado que su Hijo tenía que venir. O sea, el plan de Dios no se ha roto. Que el enemigo trató de extraviarlo, lo hizo, pero el plan no ha sido roto. Antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo, cuando Él nació, ya tenía un propósito, y era de que un día tenía que morir por nosotros. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Voy a buscarlo en esta escritura para leérselo a usted, y si usted tiene una por ahí, léala también. Dice el capítulo 1, verso 20, ya destinado, dice, pero voy a leer el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Ya Jesucristo pudo evitar esa muerte, pudo evitarla. Si Satanás le estaba ofreciendo los reinos, pudo evitarla. Por eso, ¿cuántos evangélicos, 5 años fueron evangélicos y caen de la gracia? A los 2 meses se reconcilian, otros 2 años y caen de la gracia. Y el pastor los tiene bien engañados. Ese nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Es como posible que estén borrando y escribiendo, borrando y escribiendo, borrando y escribiendo. No, el que está en las manos de Dios, no hay valiente que se lo arrebate. Ese es nuestro Dios. Él nos guarda, Él nos libra a nosotros. Y si pasamos por momentos difíciles, no nos deja solos. Ahí está con nosotros. Como le dijo el salmista David en el Salmo 40, él declara y dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él escuchó mi oración y me hizo salir del pozo de desesperación. No dice y me sacó, no, me hizo salir. O sea, si Él se sintió fortalecido, dijo: no, yo no me quedo aquí. Yo siento a alguien en mí y yo voy a salir de este problema. Yo voy a salir de esta situación. Y dice: y me hizo salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y puso mis pies, dice, sobre la roca. Esa roca es Cristo Jesús. Y ahora sigue diciendo: y puso un cántico nuevo en mis labios. Esa persona que nació de nuevo ya no canta canciones mundanas, ahora alaba a Dios. Ya no canta ni canciones evangélicas, ahora adora a Dios, porque ahora sus ojos fueron abiertos, fue libertado de la cautividad del enemigo. Ahora Él dice: y ha puesto mis pies sobre la roca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? 1 año perseverando, 2 años caídos, o 2 años perseverando y otro caído. No nos engañemos, hermanos, amados. Es tiempo que tengamos un verdadero encuentro con Jesucristo y se va a dar cuenta que el que está en las manos de Él, no hay valiente que lo pueda arrebatar. Entonces vemos que aquí con qué amor Dios envió a su Hijo, y con qué amor el Hijo vino a ofrecer su vida por usted y por mí. Ahora, el problema que hay ahora es que muchos ignoran la visión del Padre. Cada quien pone su propia visión. Ni siquiera tomamos en cuenta a Dios para un proyecto. Muchas veces fracasamos. Muchas veces nos topamos que ya no podemos concluir. ¿Por qué? Porque no estamos en la visión del Padre. Estamos satisfaciéndonos a nosotros mismos con nuestros propios deseos. No buscamos la directriz. Y ahora vengo aquí, que dice la Escritura. Oiga esto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y el verso 10. Dice: porque yo no vine a condenar al mundo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. En los que Él andaba buscando estaba usted, estaba yo. En los que estaban perdidos estaban ustedes, estaba yo. Pero Jesucristo no vino a condenar al mundo. Jesucristo vino a salvar a la humanidad, a todos aquellos que se rindan, que lo reconozcan como su Señor. Estamos buscando nosotros, hermanos. Estamos actuando con ese Cristo, con esa unción del Espíritu Santo. ¿Andamos buscando los perdidos? No. Si quieren que vengan, cada quien debe reconocer su necesidad. Las puertas de los templos están abiertas. Vengan ustedes, si siente deseo, vengan. No. Tenemos que ir a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y Jesucristo es nuestro ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, va Jesús, no dice la Escritura a qué lugar, pero dice: entró a Jericó. Mire la visión del Padre, cómo Él tiene control de todo.
Ahí en Jericó había un templo donde se reunían los sacerdotes para meditar, los escribas, a gente que se le quería muy consagrada. Ahí se reunían ellos. Entonces, ¿qué tendría que hacer Jesucristo? Pues irse con ellos para hablar cosas bonitas, para escucharlos y que a él lo escucharan también. Y estar en un momento agradable, disfrutando de una refacción y bien felices. No, Jesucristo no fue enviado a eso, fue enviado a los perdidos. Y dice la Escritura que él entró a Jericó. ¿Por qué? Porque en Jericó había una persona que era de la simiente de Abraham. Ahí había una persona que no era muy santo, que se diga, no era muy honrado. Era un hombre corrupto, ladrón, pero estaba en la visión del Padre. Todos nuestros movimientos, como dice aquel artista, están fríamente calculados por Dios. Él sabe, Él conoce. Y Él dijo: en Jericó hay uno. Y Jesucristo llevaba su agenda. Por eso Jesucristo por la noche se retiraba a cierta distancia para hablar con el Padre, y el Padre le daba las directrices que tenía que cumplir otro día, y le dijo: vas a entrar a Jericó, porque ahí hay alguien que yo quiero salvar. Y no era una persona honesta ni honrada, no, era una persona corrupta. Pero cuando Dios quiere glorificarse en esa gente, la gente más violenta que puede ser, corrupta, Dios se quiere glorificar en ellos también, hombre. Qué explosión esa manifestación de alguien que fue asesino, alguien que fue secuestrador, y ahora esté predicando la palabra, que la gente vea la transformación que hace Dios. Entonces ahí entra Jesús. Y hay alguien, porque esa es la situación. Hay alguien que estaba ya preparado. Ya el Espíritu Santo ya estaba operando también en este pecador. Esto no fue por casualidad que se fue a querer ahí a ver si veía a ese varón. Tantos comentarios que habían de Jesús, y dice que sintió curiosidad, pero no podía porque era pequeño de estatura. Pero reconocía que él necesitaba algo que no tenía. Tenía mucho dinero, tenía muchas cosas, pero le faltaba algo. Y ese algo era la paz de Dios, ese algo era la gracia de Dios. Y él sabía que algo lo impulsaba, y con ese deseo buscó todos los medios para subirse a un árbol. Imagínese un hombre tan adinerado, un hombre así, tan importante en ese lugar. Ahora está tratando de subirse. Posiblemente muchos de ustedes lo harían. Es que me da vergüenza ir a la iglesia, hombre. Es que yo fui esto, yo fui lo otro. Yo tengo amigos, si viera usted que me van a hacer burla cuando sepan que yo soy cristiano. ¿Qué importa? Zaqueo no le importó si se estaban riendo de él. Zaqueo hizo un esfuerzo, haciéndose upa él solo, porque posiblemente pasaban otros y no le hacían el favor de ayudarle, pero logró subirse. Eso es lo que Dios quiere, que reconozca usted. Usted tiene necesidad de Dios. Usted tiene necesidad de sanar su alma. Usted tiene necesidad de salvarse, pero no quiere hacer nada. Zaqueo sí hizo la lucha, y en la mente de Jesucristo ya estaba Zaqueo, y Jesucristo se encaminó directamente a la casa de Zaqueo. No buscó direcciones, pero sabía que Zaqueo ya estaba ahí arriba, y le dice: Zaqueo, desciende deprisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice la Escritura que tanto que le costó a Zaqueo subir, pero bajar, pues bajó deprisa y se encaminó. Y ahí van todos los curiosos, aquellos, le decimos en mi tierra, embelequeros.
Ahí van a ver qué va a pasar. El gran santo, el consagrado, el que dice que es hijo de Dios, miren con quién va. Va con ese sinvergüenza, con ese ladrón, con ese estafador, con ese... y un montón de calificativos que le ponían al pobre chaparrito. Pero Jesucristo no pone oído a nada de eso. Y dice que llega a la casa y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Note eso. ¿Por qué ha venido? Porque Él entró a Jericó ya con ese propósito. Jesucristo se hubiera ido al convento de sacerdotes o al templo sacerdote. Jesucristo se hubiera pasado de largo. No, ya el Padre le había dicho: entra a Jericó porque ahí hay un pícaro que me va a servir. Y así es la vida, hermanos, así es. Nadie de los que ahora están en Jesucristo, nadie que está en el ministerio fue una mansa paloma. No, fuimos pecadores, fuimos sucios, fuimos de todo. Fuimos adúlteros, fornicarios. ¿Qué no hicimos? Mas sin embargo la gracia de Dios nos alcanzó. Hallamos gracia delante de sus ojos y ahora estamos gozándonos, siempre gozando de su presencia en nuestras vidas. Y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo sintió algo en su corazón. Y dijo: ¿saben qué, señores? Dijo: si en algo he defraudado a ustedes, yo se los devuelvo 4 veces más. ¿Por qué esa reacción de Zaqueo? Porque hubo una transformación en su vida de ser una persona corrupta a una persona dadivosa. Y hizo cambios. Él cambió completamente. Yo se lo voy a devolver por 4 partes más de lo que les he quitado. Mire hasta dónde, hasta quienes alcanzaron bendición por ese encuentro que tuvo Zaqueo con Jesucristo. Quienes alcanzaron bendición porque Jesucristo cumplió la visión del Padre. Pues todos, porque Zaqueo les repartió a todos. Ahí ya Zaqueo era bueno. A mí me estafó $100, me va a devolver 500. A eso sí le agradó a ellos, pero eso solamente lo hace Cristo Jesús. Cambia nuestras vidas, nos abre los ojos, los corazones que están manchados de sangre, llenos de concupiscencia, los limpia, nos da libertad, nos abre los ojos para que veamos la realidad. Si usted se pone a pensar la vida que usted llevaba hace años, usted debe darle gracias a Dios. ¿Quién es ahora? Entonces vemos que Jesús no se salió de la visión del Padre, siempre estuvo atento a la directriz y le dijo a todos: no, pues es un pecador, no. Él dijo: porque este también es hijo de Abraham. Y saben una cosa, yo no vine a condenar, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que todos los que estamos sobre la tierra somos de Dios, pero nos hemos perdido. Pero ahora aparece la luz, y esa luz se llama Jesús, el cual dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. No es por mi mamá María, ni por mi papá José, ni por Pedro, ni yo. Soy yo el camino. No hay ángeles, ni serafines, ni querubines. No, yo soy el camino. Así que abran sus ojos y vean la realidad. No hay otro medio de salvación que no sea Jesucristo. No pongamos ritos y sacrificios y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Voy a hacer un pacto para que mi esposa se cambie de vida. Voy a hacer un pacto para que mi esposo cambie. Voy a hacer un pacto para que mi hijo deje de ser borracho. No, esa es responsabilidad personal. Lo que debemos de hacer es consagrar nuestras vidas, buscar el reino de Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó a nosotros? Pues para que le sirvamos, simplemente para que le sirvamos. Por ejemplo, Jesús, allá en el capítulo 9 y verso 35 de Mateo capítulo 9,
versículo 35, 36. Dice, recorría Jesús. Oigan pues los que dicen que ya no viven ustedes, sino que Cristo vive en ustedes. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quiénes son los que vamos a ir a hacer la obra? Somos nosotros. No, yo no tengo que esperar que lo haga mi hermano o un vecino. No, yo soy el responsable. Si dijo Jesús, rueguen al Padre para que envíe obreros, pero no envía obreros para que como que es un sindicato, como que es una reunión, ahí estamos todos en el patio. No. Obrero es aquel que trabaja, aquel que obedece a las directrices. No importa lo que tenga que hacer, lo importante es que sea bajo las órdenes de alguien que es superior a nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos en una oficina, solo haciendo cálculos, haciendo cuentas, a ver cuántos son los ingresos, cuántos son los egresos. Hay que pagar esto, hay que pagar la luz. No, eso es harina de otro costal. Usted, por el don que tenga, por muy importante que tenga, usted debe de salir y predicar el evangelio. No importa dónde le toca que ir, pero vayamos, hombre. Dejemos de estar ahí encorralados, no, salgamos. Para eso están las jaulas, para las aves, para las fieras. Pero si dijo Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Para estar encerrados, para vivir un evangelio insípido, un evangelio sin valor. No el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, porque dijo, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios, pero no lo estamos manifestando. Este es el tiempo que la iglesia tiene que despertar y darle tiempo al Señor para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 38 y 39. Dice la Escritura. 38 y 39. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí viene donde le digo a usted, el que está en la mano de Jesucristo, no hay valiente que lo arrebate. Jesucristo se preocupó por los discípulos, se preocupa por nosotros. Y si estamos en sus caminos, si estamos en su regazo, no tengan miedo de nada. No, que la tentación era muy fuerte. No, Jesucristo fue tentado en todo y no pecó. Y Jesucristo era humano como nosotros. Entonces, esta es la voluntad, que yo no pierda ni uno. ¿Por qué? Porque están en el plan de Dios. Si usted ve Juan capítulo 17, y vamos terminando, porque los técnicos me están haciendo señas ya. Capítulo 17 de Juan, en el versículo número 6, dice, he manifestado tu nombre. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Eso nos dice a nosotros, amados pastores, discipuladores. Allá afuera en las tinieblas hay mucha gente que ya le pertenece a Dios. Y Dios
un día, así como pasó con Zaqueo, un día esa gente va a venir hacia nosotros buscando la solución para su vida y nosotros le vamos a presentar a Jesucristo. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero ya hay gente allá afuera, allá está su esposo, su esposa, sus hijos, sus suegros, que todavía no están en una iglesia, pero son de Dios y Dios los va a enviar. Aquí mismo lo dice Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Es que no estamos haciendo nada. Dice el 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, todos corruptos, todos perdidos, todos borrachos, todos drogadictos, todo lo traían porque eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Esa es la gran bendición que tenemos del Dios a quien le servimos. Tiene que haber un objetivo, hermanos. Tiene que haber un por qué somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios manifiestan el reino de Dios. Los hijos de Dios revelamos al Cristo glorioso. Los hijos de Dios somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y es necesario que usted y yo tomemos esa responsabilidad. Ya no es tiempo de estar encerrados, es tiempo que nos sacudamos los pies y salgamos a pregonar el año agradable de Dios. Si Jesús trajo sus objetivos, era para que nosotros también tomemos nuestra responsabilidad. Espero en el Señor que cumplamos el propósito. Cristianos con responsabilidades, no cristianos pasivos, con responsabilidades. Si Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, amados hermanos? Es cumplir con el propósito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la oportunidad que me diste de seguir compartiendo tu palabra. Gracias por los hermanos que están conectados en Santa Lucía, allá en Providence, Señor, también gracias a Dios, allá en California, como también allá en Arizona, en Phoenix. Dios amado, esas bendiciones vayan para ellos, como para todos aquellos de aquí de Guatemala, Señor. Aún personas que se congregan en otras congregaciones, están muy interesados, Señor, en escuchar estos mensajes. Te alabo y te bendigo, Señor, y siempre voy a confesar que los que estamos en tus manos, no hay valiente que nos arrebate. Estamos a tu disposición para hacer la voluntad del Padre. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén.